Muy buenos días, una vez más estamos aquí para seguir hablando acerca de las cosas maravillosas que el Señor tiene para su pueblo. Verdad es que necesitamos entender cada día para luchar nuestra guerra espiritual desde un momento en que nosotros abrazamos el camino verdadero de la gracia, la fe, la esperanza y en un Dios verdadero que vive en nuestra mente y que trata de ayudarnos a través de su espíritu en poder controlar cosas que a veces nosotros tenemos o nos pasan en la vida alrededor del entorno donde vivimos. Hemos estado hablando acerca de las posesiones demoníacas, como los ángeles caídos, que son los demonios, actúan en nuestro mundo donde vivimos, un mundo que está plagado de miseria, de dolor, tristeza, de guerra, de luchas, de depredadores, y que cada día aumenta más esa lucha. Y pues no nos tenemos que acostumbrar mucho a esas cosas, sino que lo que tenemos que hacer es mantenernos en pie de guerra y en oración, ayuno, y haciendo lo mejor que se pueda para poder ayudar a muchos. También para ayudar a entender a otros cómo tenemos que permanecer en esta verdadera fe que el Señor nos ha dado. Todos los cristianos que han muerto en el pasado han estado luchando también. Han llevado a cabo grandes batallas espirituales y hoy en día esperan en las tumbas frías la resurrección y también la bendición y el pago espiritual que el Señor les prometió a aquellos que fueran fieles a Él. Entonces, en esta hora volveremos a hablar acerca de la posesión demoníaca, cómo los demonios toman el control de una persona que tiene libre albedrío. El Padre le da a cada persona dones y talentos al nacer, y los demonios quieren usar y tergiversar estos bienes para propósitos malvados. Algunos de los dones de Dios incluyen una medida de fe, la capacidad de escuchar al Espíritu Santo, la inteligencia, la capacidad de razonar, reanalizar y recordar, la capacidad de amar y ser amado y sobre todo el libre albedrío. Romanos 12:13, Juan 16:13, Juan 3:16, Apocalipsis 22:17. Cuando una persona alcanza la madurez, los dones y talentos de Dios le permiten ser un adulto autónomo que se vuelve responsable ante Dios y su prójimo por sus acciones. La maldición del pecado estropea los dones y talentos de Dios de varias maneras. Cada persona nace con una propensión al egoísmo, la rebelión y las malas acciones. Y si se permite que esta propensión domine los dones y talentos de Dios, los resultados serán perjudiciales. Los demonios lo saben y se aprovechan de nuestra propensión natural al hacer el mal. Las conductas vergonzosas y vulgares de las personas talentosas y dotadas de hoy, una población carcelaria abultada y miles de años de sórdida historia humana revelan sus muchos éxitos. Los demonios comprenden el don del libre albedrío. Después de todo, cada demonio sabe que deliberada y voluntariamente eligió rebelarse contra Dios. Por lo tanto, su mayor deleite ocurre cuando puede llevar a los jóvenes a tomar decisiones tontas, porque los demonios saben que estas acciones pueden producir una miseria insoportable para toda la vida. Los demonios no estudian cuidadosamente a cada uno de nosotros desde que nacemos para determinar cómo las consecuencias ineludibles del pecado pueden usarse para arruinarnos. Los demonios son maestros en el gradualismo. Si se necesitan 20 o incluso 50 años para arruinar a una persona, esto no es un problema. No tiene nada más que hacer. Si la credibilidad y el respeto de una persona conocida se arruinan en el futuro por algún defecto de carácter, los demonios se alteran. Observan para ver qué tentaciones son más efectivas, qué rasgos naturales de carácter son dominantes, qué oportunidades en las que es posible caer en trampa, y especialmente observan para ver a quién elegirá cada persona como amigo. Una de sus mejores herramientas para lograr que los jóvenes tomen decisiones precipitadas a través de la amistad con gente mala. Los demonios saben que las malas compañías corrompen el buen carácter. 1 Corintios 15:33. Han visto cumplida esta frase miles de millones de veces.
La palabra de Dios indica que los demonios son inteligentes y pueden decir lo que piensan. Mateo 8, 29, versículo 31, Lucas 4, 33 y 34, Hechos 19, 15. Dios les permite hablar a los seres humanos a través del mismo canal espiritual que el Espíritu Santo usa para insertar pensamientos en nuestra mente. El problema que tenemos es que no siempre podemos identificar la fuente de la voz. Cada pecador tiene imaginación y puede crear malos pensamientos porque todos los pecadores tienen una propensión natural a hacer el mal. Los demonios son expertos en hacer el mal y pueden insertar su conocimiento del mal en nuestra mente. Son maestros en utilizar el poder de la sugestión. Este poder no es baladí y no los confundamos con nuestra propia capacidad de generar malos pensamientos por nuestra cuenta. De manera similar, el Espíritu Santo usa el poder de la sugestión, pone pensamiento en nuestra mente y nos impulsa a obedecer a Dios y a hacer lo correcto. También inserta pensamientos que van más allá de la capacidad natural del hombre de pensar en cosas buenas que hacer. Por ejemplo, consideremos los maravillosos ministerios de George Muller, 1805-1898, o la Madre Teresa. Estoy convencido de que un fenómeno llamado mentalidad de multitud ocurre cuando los demonios insertan el mismo pensamiento malvado en una multitud de personas al mismo tiempo. Cuando una multitud se ve atrapada en un momento de pasión, los demonios saben que el poder de la sugestión puede volverse accionable y cuando esto ocurre, el resultado es un verdadero fenómeno. Es como si la multitud de repente se comportara como si tuviera una sola mente. El fruto del comportamiento demoníaco es la ira, el odio, la violencia y la destrucción. Y cuando la ira es inducida por la adrenalina va más allá de la razón, puede estar seguro de que los demonios están presentes. Debido a que los demonios son seres enojados, enfocados en nuestra destrucción total, no debería sorprendernos que sus víctimas lo reflejen. De hecho, los seres de Mateo 8:32 mostraron una mentalidad de turba cuando Jesús les envió demonios y todos se ahogaron. Los demonios conocen nuestros miedos, debilidades, gustos y aversiones. Son maestros en tentar y atormentar a la gente. Que los demonios viven entre nosotros y están empeñados en destruirnos, el Padre ha colocado un cerco de protección alrededor de cada pecador. Los demonios no pueden traspasar este cerco de protección a menos que hagamos el mal de manera voluntaria y consciente. Cuando elegimos hacer algo malo, esta barrera se elimina momentáneamente y los demonios comienzan a hablar. Si continuamos haciendo lo malo de manera voluntaria y consciente, la barrera se debilita y los ataques del demonio se vuelven más fuertes. Dios nos ha dado libre albedrío y si queremos entregárselo a los demonios podemos hacerlo. Por lo tanto, cuando pecamos voluntariamente, el Padre permite que un demonio inserte malos pensamientos y si actuamos según cualquiera de estos pensamientos, el demonio regresará con 1000 más. La influencia y la opresión demoníaca son una pendiente resbaladiza. Si has nacido de nuevo, sabes que vivimos en un mundo que gime bajo la fuerte influencia de los demonios. Mucha gente no se da cuenta de que miles de millones de demonios se ciernen sobre nosotros, dispuestos a destruirnos. La gente vive sus vidas felices sin ser consciente de los demonios que acechan, porque los demonios son invisibles y no podemos ver sus esfuerzos depredadores y su participación íntima. La gente también está insensibilizada por el estado decadente de la conducta humana. Un criador de cerdos me dijo una vez, mientras yo respiraba con dificultad, que si vivía cerca de los cerdos por un corto tiempo no los olería. También he tenido criadores de cerdos que me han dicho que después de estar lejos de los cerdos por un tiempo, no pueden creer lo mal que huelen. Esto demuestra que lo habitual pronto se vuelve normal. Cada día nos enteramos a través de los medios de comunicación que hay más asesinos matando a personas inocentes. Los robos, el consumo de drogas y los delitos corporativos son rampantes. El odio político y las luchas internas son repugnantes y la inmoralidad sexual está en todas partes. Esta es nuestra normalidad y la gente lo ignora diciendo, el mundo es un lugar loco. El diablo está dinamizando esta locura degenerada. Sean sobrios y estén alertas. Vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Existe una diferencia entre enfermedad mental y opresión demoníaca. Sin embargo, distinguir entre los dos puede resultar difícil porque la posesión demoníaca puede imitar una enfermedad mental.
Por supuesto, Dios conoce la diferencia y puede sanar cualquier forma de enfermedad mental. Puede poner fin a la opresión demoníaca o expulsar cualquier número de demonios de una persona poseída. Humanamente, desde una perspectiva médica, la opresión demoníaca puede ser difícil de distinguir de la enfermedad mental. Algunas personas están seguras de que están oprimidas por demonios cuando en realidad tienen problemas mentales. Algunas personas piensan que no están oprimidas por los demonios cuando en realidad tienen problemas demoníacos. Si una persona cree que tiene un problema demoníaco, debe buscar un examen físico y mental minucioso para asegurarse de que no sea un defecto físico el que esté causando el problema. Para complicar aún más las cosas, existen diferentes grados de opresión demoníaca y muchas rutas diferentes conducen a la opresión o posesión demoníaca, pero la puerta es siempre la misma, el libre albedrío. Dios asegura que nadie puede ser poseído por demonios involuntariamente, de lo contrario todos en la tierra estarían poseídos por demonios. En este estudio defino la posesión demoníaca como una condición en la que la víctima ya no puede ejercer el libre albedrío. La víctima no tiene autocontrol porque los demonios tienen el control total. Mateo 8:28, Marcos 1:23 al 26. La opresión demoníaca es diferente a la posesión demoníaca, en que la opresión demoníaca no necesariamente termina con la posesión demoníaca. La opresión demoníaca ocurre cuando los demonios comienzan a atormentar a los pecadores voluntariosos y deliberados. Los demonios pueden agitar, incitar y alterar a sus víctimas de diversas maneras. Por ejemplo, los demonios pueden quitarle el sueño a una persona y esto puede crear una serie de problemas físicos. Los demonios suelen magnificar las tendencias innatas de sus víctimas. Por ejemplo, un demonio puede volver extremadamente paranoica a una persona que tiene tendencia a la paranoia. Un demonio puede hacer que una persona que tiene problemas de ira sea muy explosiva y violenta. Los demonios pueden hacer que las personas se comporten de manera imprudente e impredecible. Cuando los demonios activan y desactivan estos estados de personalidad, los expertos en salud mental quedan desconcertados. La medicación hace poca diferencia. ¿Qué puede hacer una víctima? La detección de la opresión demoníaca requiere un don de Dios. Note estos versículos. El Espíritu dice claramente que en tiempo futuro algunos abandonarán la fe y seguirán a espíritus engañadores y enseñanzas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. A uno les es dado por el Espíritu mensaje de sabiduría, a otro mensaje de conocimiento por medio del mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de curación por ese mismo Espíritu, a otro poderoso milagro, a otro la profecía, a otro la distinción de espíritu, a otro el hablar en diferentes lenguas y a otro la interpretación de lenguas. Todas estas son obras de un mismo Espíritu y Él las da a cada uno tal como Él determina. 1 Corintios 12, versículos 8 al 11. Recuerde, la puerta a la opresión demoníaca se abre cuando consciente y voluntariamente elegimos hacer el mal y violar nuestra conciencia. Los demonios no son estúpidos. Al principio su enfoque es gentil y benigno porque quieren trabajar con nosotros sin que lo sepamos. Quiere que pensemos que sus pensamientos son nuestros pensamientos. Con el tiempo los demonios obtienen un acceso más profundo si actuamos según su sugerencia. Los demonios no dejarán de oprimir a una víctima a menos que el pecador entre en razón y adopte una postura firme para dejar de hacer el mal que ha estado haciendo. Si una persona resiste a los demonios y endurece su corazón contra su sugerencia, Dios exige que los demonios retrocedan. Tienen que respetar nuestro libre albedrío. La libertad de la opresión demoníaca vendrá con una lucha y tomará tiempo, pero sucede si se mantiene firme en lo que es correcto. Si una víctima de la opresión demoníaca llega a un punto en el que se da cuenta de su verdadera condición ante Dios y está dispuesto a arrepentirse dolorosamente de sus pecados y vivir por fe, Dios lo recibirá. A su vez, el Espíritu Santo le dará fuerza adicional para pelear la buena batalla de la fe. Dios está dispuesto a restaurar y proteger el libre albedrío de cada pecador, ya sea que se convierta en creyente o no. Sin embargo, el cerco de protección de Dios solo ocurre mientras el pecador no haga lo malo voluntariamente y a sabiendas. Dios brinda generosamente esta protección porque ama a cada pecador y quiere que cada pecador tenga la libertad de elegir o quién servirá. Dios sabe lo que es mejor para nosotros,
pero tenemos que elegir servirle. Él quiere que pongamos nuestra fe en Él y obedezcamos su palabra. Vivir por fe significa hacer lo correcto ante los ojos de nuestro Padre, sin importar las consecuencias. Este es utilizar el libre albedrío para sus propósitos más elevados. Para algunas personas, el camino hacia la opresión demoníaca puede tener un comienzo inocente e ingenuo. Los malos amigos pueden introducir vicios adictivos como el tabaco, la droga, el alcohol, la pornografía o las películas y juegos violentos. Dada la curiosidad juvenil y las presiones de los compañeros, muchas adicciones han comenzado de esta manera en los jóvenes. Para algunas personas el camino hacia la opresión demoníaca puede haber comenzado con la exploración de lo oculto, la lujuria sexual que conduce a la inmoralidad sexual o a través de padres o padres adoptivos, abusivos o sin amor. A los demonios les encanta lastimar a los niños porque los niños pueden crecer y lastimar a sus descendientes. Los padres oprimidos por demonios pueden hacer que un niño se odie a sí mismo y se sienta avergonzado, lo que da como resultado que el niño no tenga autoestima o valor propio. Los padres malvados pueden abusar física, sexual y emocionalmente de un niño, causándole un gran daño psicológico y pueden provocar que el niño tenga una sed excesiva de amor y amistad, ya sean buenas o malas. Estas son solo algunas de las vías que los demonios utilizan para atacar a los niños porque saben que los niños dañados son vulnerables. ¿Pueden los demonios poseer a los niños? En la antigüedad se creía que ciertos defectos físicos o enfermedades eran el resultado de posesión demoníaca. Mateo 9:32 y 12:22. Y esto todavía es cierto en ciertas partes del mundo hoy. Debido a que esta era una práctica predominante en tiempos bíblicos, creo que los escritores bíblicos a veces agrupaban los defectos físicos y las enfermedades en una categoría general llamada posesión demoníaca. Este tema necesita discusión porque creo que Dios no permite que los menores queden completamente poseídos por demonios. Creo que los demonios pueden insertar pensamientos en la mente de niños mayores desde la adolescencia temprana y oprimirlos, pero solo después de que el niño ha decidido consciente y voluntariamente desobedecer el bien que sabía hacer, ejercer su libre albedrío para hacer el mal. Considere esto. Si los demonios pueden poseer a los niños, ¿qué impediría que los demonios poseyeran a todos los niños? Entonces, a veces parece que los niños en la fila de caja de Walmart tienen un demonio dentro, pero eso es una cuestión de malas habilidades parentales. Hay una historia en la Biblia sobre un niño que tenía un demonio. 3 evangelios relatan la historia y hay que estudiar las 3 versiones de la historia para comprender adecuadamente la situación. Se encuentra en Mateo 17, versículos 13 al 20, Marcos 9, 17 al 29 y Lucas 9, del 38 al 42. El niño padecía una condición que le hacía echar espuma por la boca y caer involuntariamente al agua o al fuego. El padre pensó que su hijo tenía un demonio y lo llevó con los discípulos de Jesús porque Jesús no estaba disponible. Los discípulos fueron humillados públicamente porque no pudieron expulsar al demonio ni sanar al niño. Afortunadamente apareció Jesús, reprendió el demonio y el pequeño fue sanado. Ya sea que el niño tuviera un defecto físico como epilepsia, una condición mental desconocida o incluso un demonio, Jesús lo sanó. Esta historia es importante porque revela un punto profundo que mucha gente malinterpreta. Unas semanas antes de que ocurriera este evento, Jesús dio a sus discípulos la comisión de ir por todo Israel, diciéndole a todos que el reino de Dios estaba de cerca. Jesús les dio a sus discípulos el poder de sanar enfermedades y expulsar todo tipo de demonios para garantizar que su testimonio ganara fuerza. Lucas 9, 1 al 2. Naturalmente, este poder creó gran sensación en los pueblos y aldeas donde iban los discípulos. Entonces, cuando el padre apareció con su hijo afligido, con razón esperaba que su hijo fuera sanado. Los discípulos estaban totalmente seguros de que podían hacer el trabajo, pero se sintieron humillados y avergonzados. Hay una razón sencilla para su fracaso. El fracaso público de los discípulos surgió de un defecto oculto de carácter. Mientras Jesús, Pedro, Santiago y Juan estaban en el monte de la Transfiguración, los discípulos restantes estaban en la base de la montaña. Y mientras esperaban que Jesús regresara, no tenía nada que hacer. Creo que comenzaron a hablar de los milagros que habían realizado y del reino de Dios venidero. Esto llevó a una discusión sobre quién sería el mayor cuando Jesús estableciera su reino. Con base en los comentarios de Marcos
Marcos 9:33 al 34 y Lucas 9:43 al 48, es difícil identificar la ubicación y momento de los eventos que ocurrieron esos días. Sin embargo, sí sabemos que Jesús y sus discípulos se dirigieron a Capernaum poco después de que Jesús sanara al niño. Marcos 9:30. Mientras caminaban, creo que algunos de los discípulos continuaron su discusión en privado sobre quién sería el más grande en el reino venidero de Dios, porque estaban muy entusiasmados con el reino venidero y su posición. Sin embargo, cuando llegaron a Capernaum, Jesús preguntó, ¿de qué discutían en el camino? Pero se quedaron callados. Sentándose, Jesús llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Marcos 9:33 y 35. Hay que entender que en aquel momento los discípulos creían que Jesús iba a establecer eminentemente el reino de Dios en la tierra. Por lo tanto, cuando Jesús les dio poder para sanar a los enfermos y expulsar toda clase de demonios, este asombroso poder hizo que pensaran más en sí mismos de lo que deberían. Jesús los envió con este asombroso poder para validar un mensaje profético. Pero los discípulos pensaron que este poder era una validación personal de su importancia para Dios. Debido a su arrogancia y egoísmo, los pecados originales de Lucifer habían roto su conexión con Dios y esto los dejó impotentes y no se dieron cuenta. El Espíritu Santo avergonzó a los discípulos al negarse a sanar al niño cuando invocaron el nombre de Jesús. Me imagino que se turnaron para curar al niño y todos fracasaron. Más tarde, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús por qué no podían expulsar el demonio, Jesús no mencionó su pecado. En cambio, saltó al punto de que el poder para expulsar demonios proviene de Dios y este poder solo se otorga cuando Dios tiene un propósito para ello. Dios no será usado por los hombres, Dios usa a los hombres. La moraleja de la historia es que si alguna persona es llamada a expulsarle un demonio, que busque la voluntad de Dios mediante el ayuno y la oración. Si Dios le informa al buscador que le dará el poder para expulsar el demonio, el buscador puede ir humildemente y expulsar el demonio. De lo contrario, el buscador debe informar que Dios no le ha dado poder para expulsar el demonio. Debería excusarse del asunto o los demonios podrían darle una paliza. Los demonios son maestros e influyen en las personas para que pequen. Cuando una persona elige repetidamente por su propia voluntad violar inconsciente y intencionalmente su conciencia e integridad, sabiendo que está haciendo el mal por lucro, emoción o por presión de grupo, esa persona es presa fácil para los demonios porque no hay barrera de protección cuando continúan pecando intencionalmente. Hebreos 10, 26 y 27. Tal persona está en un camino que puede terminar sin ninguna ayuda de Dios y los demonios lo saben. Así que vigila nuestra respuesta a la tentación y cuando bajamos la guardia y voluntariamente elegimos hacer lo malo, se abre una puerta para que nos hablen. Saben cómo usar su poder de sugestión para hacernos cometer pecados más graves de lo que cometeríamos de otro modo. Una persona a menudo cometerá un pecado mayor del que pretendía cuando los demonios pueden insertar su sugerencia en su mente. ¿Cuántas veces has escuchado a una persona decir después de presentar sus acciones en video, ese no soy yo no soy así? Cada vez que se alcanza un nuevo nivel de conducta, los demonios se regocijan, mantienen registros cuidadosos y tienen buenos recuerdos. Si un pecador no nota ninguna consecuencia inmediata por su mala acción, los demonios saben que el pecador minimizará el evento y pronto lo olvidará. Esto es exactamente lo que quieren. Cuando el momento y las circunstancias sean las adecuadas, los demonios insertarán otras sugerencias malignas y si el pecador alcanza otro nuevo nivel de conducta sin consecuencia inmediata, el pecador se sentirá más cómodo con su espiral descendente no realizada. Así funciona el gradualismo. Un pecador abre la puerta a otro. Pronto los pensamientos insertados por los demonios ahogarán los esfuerzos del Espíritu Santo. Y esto es lo que quieren los gentiles gigantes. Saben que todo aquel que peca se vuelve esclavo del pecado. Juan 8:34. Por lo tanto, hacen que el pecado sea excitante, sensual, atrevido y emocionante. Los placeres del pecado pueden ser muchos e irresistibles, pero las consecuencias son ineludibles. Gálatas 6:7. Y a menudo resulta insoportable. Más adelante, como dice la antigua canción del Evangelio, el pecado te costará más de lo que quieres pagar y te llevará más lejos de lo que quieres llegar. El pecado es como la droga novocaína, adormece la conciencia y hace que el pecador minimice la gravedad de sus actos.
Si una persona no deja de violar su conciencia e integridad personal y se arrepiente de sus pecados, el Espíritu Santo respetará su libre albedrío y dejará al pecador solo en su esclavitud. Cuando un pecador cumple con los pensamientos insertados por los demonios, se volverá cada vez más degenerado y decadente. Este es su propósito y objetivo. Con el tiempo, fortalecen sus esfuerzos. Un último punto: ser liberado de la opresión o posesión demoníaca no es el final de la historia. Jesús dijo: cuando un espíritu maligno sale del hombre, recorre lugares áridos buscando descanso y no lo encuentra. Luego dice: regresaré a la casa que dejé. Cuando llega, encuentra la casa desocupada, barrida y ordenada. Luego va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y moran allí, y la condición final de ese hombre es peor que la primera. Mateo 12, 43 al 45. Cuando una persona es liberada de posesión demoníaca, debe comprender que no puede vivir como vivía anteriormente. Si es necesario, deberá abandonar su vida anterior, sus amigos y su familia. Debe separarse totalmente de su pasado y hacer todo lo posible para hacer lo que es correcto y santo ante los ojos del Padre. Debe leer las palabras de Dios, aferrarse a la verdad de Dios y reclamar la promesa del Padre, pidiendo fuerza para hacer lo correcto, o los demonios seguramente le tenderán una emboscada en un momento de debilidad y su condición final será peor que antes. Si Dios no anulase, los demonios controlarían el mundo entero. Han ganado el control de tanta gente que ahora tenemos la misma situación que existía en los días de Noé. Si quieres liberarte de la opresión demoníaca, pídele ayuda a Dios. Haga todo lo posible para hacer lo que es correcto y honorable ante los ojos del Padre. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Santiago 4, versículos 7 al 8. Si conoces a alguien que quiere ser liberado de la opresión o posesión demoníaca, busque a alguien que tenga discernimiento espiritual. Él o ella pueden reunirse con las víctimas y evaluar su condición. Luego debe ayunar y orar buscando la voluntad de Dios y su poder. Este no es un tema trivial. Podemos estar seguros de que con la ayuda del Señor, para quitar los demonios, estos saldrán peleando y gritando al perder el control sobre esa persona. Bueno, es un estudio más que les ayudará a entender bien cómo usted puede librarse de tanta opresión demoníaca que está pasando sobre el planeta Tierra, así como están pasando muchas cosas en la Tierra. Creo que ya a esta altura tenemos que entender bien que esta lucha espiritual se ha acrecentado más, y usted misma es el lugar donde Él puede trabajar y actuar. Si su libre albedrío es débil, si su libre albedrío ha sido cedido a la voluntad y el deseo de la carne, usted puede estar meditando en el Señor por 50 años. Si usted no se da cuenta de que usted tiene que ceder voluntariamente su libre albedrío al Padre Celestial para que Él haga la obra maravillosa, que su espíritu pueda controlar, como dice, o poner en usted deseos grandes que Él cada momento lo desea hacer. Busque una ayuda espiritualmente. Busque a alguien que le pueda dar fortaleza, que le pueda decir cómo puede usted cada día ser victorioso en el Señor. Y estas ayudas están aquí. Los estudios bíblicos, la palabra de Dios, el consejo sano a cada día está para usted. Y usted puede llegar a ser una persona completamente con un carácter espiritual de vencer y no ser víctima de la garra de los demonios o de Satanás y no estar morando en su reino. Porque muchas personas creen que porque están en la tierra, algunos, la mayoría están morando en el reino de la oscuridad, en el reino de Satanás. En su entorno están obrando cosas de personas que están siendo controladas por el pensamiento demoníaco, o siendo personas que están también siendo tormentadas por el demonio y no se dan cuenta. Hay enfermedades que no las puede lograr el médico debido a que son enfermedades espirituales, y toda clase de enfermedades que existe tiene usted que analizarla científicamente si es una enfermedad o si es una posesión demoníaca o un tormento que Satanás le ha puesto, porque su libre albedrío lo ha cedido al mal.
Y yo le digo a usted que tenga mucho cuidado. Por eso le digo a veces estar ahí en ese celular. En ese celular es una puerta abierta, ancha, wide open door, dice, una puerta ancha donde Él está bombardeándolo a través de sus instrumentos, los seres humanos que no tienen el libro del albedrío sometido a la voluntad del Señor. Y si usted es una persona que ama al Señor, bueno, gaste su tiempo en otras cosas maravillosas para edificar su vida espiritual y para edificar a otros. Porque si usted se pone a la par de todo lo que está sucediendo, de los chismes, los cuentos, las cosas ahí que pasan, que solo son puras cosas manejadas por el demonio, y sus ángeles caídos están haciendo el trabajo eficiente. Pero si usted es una persona que tiene control espiritual, lo ha logrado a través del Espíritu del Señor, entonces usted va a vencer. Dele vuelta a la página en su vida material, en su vida que ha pasado muchas cosas horrendas, porque usted le ha permitido al demonio su libre albedrío y él ahí trabaja. Ese es el campo de trabajo. La mente está aquí. Ahí está el libre albedrío, donde usted puede decidir si puede ser un instrumento para la gloria del Señor o puede ser un instrumento para la gloria de Satanás. Entonces estos estudios que les enseño acerca de la posesión demoníaca es realidad, no son mentiras, son verdades, están ocurriéndole al 100% de la población de este mundo. Un pequeño grupo está luchando esta batalla espiritual y está confrontando al demonio con verdades maravillosas a que a través del Espíritu Santo ha obtenido. Es una arma poderosa mantener nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Por eso es que debemos de buscar cada día su voluntad, no la mía, porque la mía necesita renovación cada día. La mía necesita la fuerza espiritual del Espíritu del Señor para poder así atormentar a los demonios. No que ellos nos atormenten a nosotros, a destruir el imperio del mal, no que ellos nos destruyan nuestro imperio santo, a destruir las hordas satánicas y a ser más que vencedor, porque estamos en Cristo. Pablo nos aconseja que nosotros permanezcamos en Cristo para vencer todo lo que el mal tiene sobre la tierra. Y le voy a decir, vea abiertamente que los ricos, la mayoría de esos que solo desean nada más vivir para la riqueza, están posesionados del demonio. Pero aquella persona que trabaja libremente buscando el pan de cada día, y le da gracias al Señor por el pan del cielo, entonces es una persona que está saturada de su espíritu. No hay que andar pegando gritos ni jirigonzas y hablar jirigonzas, sino que hay que aceptar la realidad, razonemos bien. Una persona que se aparta del mal y busca cómo hacer el bien, se aparta del pecado, no quiere hacerlo, sino que cree que su templo es morada de su espíritu, entonces es una persona que está venciendo. Entonces en Cristo somos más que vencedores, es razón. Por eso es que el fruto del Espíritu tiene que permanecer en nosotros, y cada vez que nosotros tengamos un servicio o nos reunamos, hablemos cosas maravillosas de lo que es capaz de hacer el Espíritu del Señor en nuestras vidas. Y así con los ángeles que nos sirven, las 2/3 partes que no se rebeló contra el Señor están del lado de nosotros, y ellos nos dicen: únanse, nosotros estamos aquí para ayudarle. Son la fuerza motriz para destruir las opresiones diabólicas y destruir el reino de Satanás, que a cada rato quiere poseernos. Cuando actuamos, cuando ponemos nuestro ego adelante y nos olvidamos que tenemos que morir en la carne y vivir en el Espíritu. Bueno, creo que le he dado algo maravilloso y claro para que usted pueda luchar conmigo, vencer, porque yo mismo también, el imán que tengo, el imán de la carne, me atrae a la carne, pero tengo que tener el otro lado, el imán del Espíritu, para que me traiga los espíritus. Entonces en mí está luchando el hombre interior que quiere ser renovado y quiere ser destruido
destruido también la carne para poder morar con Cristo en la eternidad. Bueno, como de costumbre, el deseo de bendición en su hogar, que tenga bendición física, bendición material, bendición espiritual, ¿verdad? Que el Señor esté ahí agrandando más cada día a su familia en conocimiento, en sabiduría. Y siéntese con ellos alrededor a hablar de estas cosas. No, óigame, preocúpese. No salga como todo el mundo sale de su casa en la mañanita, como animalito, no. Reúna su hogar. Tenga por costumbre tener una matutina en la mañana. Si usted ya a las 7 de la mañana tiene que estar en el trabajo, levántela a las 5:30 para que su familia por lo menos gaste unos 15 o 30 minutos con usted en oración, meditación y pidiendo la dirección de su espíritu ese día para ser más que vencedor. Un consejo sano, ¿verdad? Es un consejo sano que no nos va a hacer mal, sino que nos va a hacer más bien. Bye. La gracia del Señor esté con ustedes. Bye bye. Dios me los guarde y me los bendiga este día.